Dos importantes señales de respaldo ha recibido la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, por estos días. El desayuno de ayer con la expresidenta Michelle Bachelet se sumó hoy a un encuentro con la ex primera dama y esposa del expresidente Ricardo Lagos, Luisa Durán. Para conversar sobre estos temas, la candidatura de Janet Jara y la estrategia en esta segunda vuelta, estamos en contacto con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por su tiempo. Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí en la comuna de Maule, en mi región, así que muchas gracias por el contacto. Y gracias por tomarse el tiempo, ¿no? Hablemos un poquito de la candidatura de Janet Jara y estos hitos. ¿Son hitos políticos? ¿Son señales para la ciudadanía? ¿Cómo leer la reunión que tuvo y esta conversación con la expresidenta Bachelet y también la ex primera dama, Luisa Durán? Bueno, son diálogos. No tenemos que olvidar que la política tiene que ver con políticas públicas que se han implementado anteriormente, que han de ser reconocidas y ojalá continuadas. En el caso de la presidenta Bachelet es evidente que su figura es inspiradora para nuestro país, es una persona que tiene una afección y un cariño por la gente y desde la gente también, y también una preocupación por las políticas públicas relevantes que impuso en sus mandatos. Y por mencionar solo dos de ellas, las pensiones básicas solidarias en su primer gobierno, la gratuidad universitaria en el segundo, por ejemplo. Por supuesto, para nuestra candidata es de interés poder tener ese diálogo político con la presidenta Bachelet, lo mismo con la señora Luisa Durán, porque también ella implementó políticas públicas, sobre todo para las mujeres, para los jóvenes, como son Sonrisa de Mujer, las orquestas juveniles, que son de mucha importancia como políticas públicas. Senadora, estaba recordando ahora una entrevista en Radio Duna al senador Daniel Núñez del Partido Comunista y él decía justamente sobre esta reunión con la expresidenta Bachelet que le generaba mucha lógica y por sobre todo lo leía de la siguiente manera. Se ha hablado mucho de si Janet Jara es la continuidad del gobierno del presidente Boric. De hecho, es un tema que constantemente utiliza José Antonio Kast en sus alocuciones. Y Daniel Núñez decía que más que continuidad de Janet Jara queda claro que de Gabriel Boric, Janet Jara es una continuidad de lo que fue y fueron los gobiernos de Michelle Bachelet, de la expresidente, que de hecho trabajó justamente en ese gobierno. ¿Usted está de acuerdo con esa lectura? Yo creo que, al menos como lo vemos desde la coalición que tenemos hoy día, donde incluimos a la democracia cristiana, aquí hay políticas públicas que se han desarrollado en favor de la gente desde hace muchos años y quisiéramos ser continuidad de esas políticas que le han dado derechos a los chilenos, Ya. desde el derecho a percibir su pago, su salario en dinero y no en fichas en la salitrera, desde la ley de la silla, desde la ley del saco, pasando por educar es gobernar de los gobiernos radicales, o materias de salud importantes Más que de un gobierno en implementadas particular, por digamos. Salvador Allende en su momento, o algo tan transformador como fue la reforma agraria. Aquí en mi región hay muchas personas que fueron beneficiadas porque el presidente Eduardo Frei Montalva dijo la tierra para los que la trabajan. Entonces, somos continuidad de una historia de personas preocupadas, de los chilenos y chilenas, de mayor igualdad, de justicia social. Y por cierto, en los últimos años quien encarnó aquello fue la presidenta Bachelet con sus dos gobiernos transformadores, preocupados de los jóvenes, de los adultos mayores, de los niños, con el Chile Crece Contigo, por ejemplo, una política pública que a veces no se menciona, pero que es muy bien valorada por las personas. Por lo tanto, creo que esa línea de tiempo es la que uno quisiera que se recordara y no que se use como una estrategia electoral Ya. para poner el énfasis solamente en el último gobierno, del cual, por cierto, también estamos orgullosos de muchos de sus logros, Ya. como Sumo en por esa ejemplo línea de la reforma tiempo los previsional 4 años que del presidente encabezó Boric. Irene Jara. Sumo en esos 4 años que ¿Perdón? usted sumo en esa línea de tiempo que usted señala, senadora, los 4 años del gobierno del presidente Boric, por ejemplo, con la reforma Por previsional. supuesto. Ya. Nosotros somos parte del Sí, gobierno claro. y no lo vamos a negar, sería además es un hecho público y notorio. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando se quiere instalar que Chile está en el suelo, que en Chile todo está mal, la verdad es que basta salir a la calle. Yo quiero decirle, yo estoy aquí en la comuna de Maule, al ladito de Talca, es una comuna tranquila, una comuna muy bonita, la gente está hoy día viniendo a un desfile, Chile no se está cayendo a pedazos. Entonces, cuando nos quieren convencer de lo contrario, por cierto, hay temas que mejorar.
por cierto, hay políticas públicas que tienen que ser de continuidad, porque los mismos que hoy día critican la continuidad eran los que criticaban antes la refundación. Entonces, ¿qué quieren? La verdad que queremos continuar las buenas políticas públicas y no queremos interrumpirlas como si lo quiere el candidato Kast, porque Kast ahora dice que quiere a la PGU y se puso un corazoncito que ama a la PGU, pero sabemos lo que dijo respecto de la PGU, sabemos la opinión que tiene respecto de los derechos universales. Por lo tanto, las políticas públicas buenas y que se han asentado en nuestro país hace casi 100 años, queremos continuarlas. Senadora, a ver, vamos a ese punto. Me quedo con uno de los elementos que usted mencionó. ¿Qué dijo José Antonio Kast sobre la PGU? Bueno, recuerden cuando señaló que él no estaba de acuerdo y además no solo lo que dijo, lo que han hecho sus parlamentarios. Ya, sus eso parlamentarios durante la discusión de la reforma. Bueno, votaron en contra de la reforma previsional, votaron en contra de las 40 horas, votaron en contra de la ley Cholito, es decir, de la ley que protege a los animales y que les da la tenencia responsable a sus dueños. Entonces, la verdad es que estar en contra de todo no favorece al país, no ayuda al país a progresar y uno puede tener una opinión crítica, pero con propuestas y no solamente denostando lo que se ha hecho, porque como se le dijo también al presidente Boric en su momento, cuando llegó el senador Chaguán jocosamente con una guitarra, otra cosa es con guitarra. Entonces, para quien nunca ha gobernado, para quien estuvo 16 años en el Congreso y no aportó con proyectos de ley específicos ni puntuales que hayan realmente dado un cambio al país, creo que también hay que ser respetuoso de quienes sí han gobernado y que han hecho todo lo posible por mejorar el país. Ya, pero el presidente Boric tampoco gobernó antes de llegar a la moneda, digamos, y podemos ver otros casos en ese sentido, para ser justo. No, pero es que es fácil. Por eso digo que cuando se dijo otra cosa es con guitarra, otra cosa es con guitarra. Yo he escuchado esto todos los criticar, cambios de gobierno. Criticar y denostar todo es fácil. Yo quisiera escuchar las propuestas y la verdad es que las propuestas las hemos podido escuchar muy parcialmente porque, como usted sabe, el candidato Kast solo ha aceptado ir a un debate que fue ayer y a dos más que se van a formular la próxima semana y no quiso ir a los demás debates que habían invitado los canales de televisión, porque estos no son debates que hayamos propuesto nosotros desde el comando, sino más bien debates que habían fijado los propios canales de televisión. Sí, es así. A propósito de este encuentro que tuvieron las dos candidaturas, los dos candidatos, Janet Jara y José Antonio Kast, ¿qué le pareció el tono que se dio en este foro social de las organizaciones sociales, entre ellas el Hogar de Cristo en Radio Cooperativa? Algunos dijeron se veía a un Kast bastante contenido y una Janet Jara bastante intensa en términos del ataque al candidato con respecto a distintos temas, para que se entienda bien mi concepto. Sí, fíjese que aquí voy a hacer un alegato de género, aunque a algunos no les guste. La palabra intensa no sé qué significa. No, pero yo no me tome los conceptos. Que las mujeres somos intensas. No me tome los intensa en términos de la forma. Pues si hubiera sido Kast también diría intensa. Intenso. No, pero le quiero decir que he escuchado esto del tono de Janet Jara. Perfecto. Cuando fue bastante confrontacional, digámoslo. Pero, ¿y por qué no tendría que serlo si es un debate? No, pero estoy preguntando si qué le parece esa estrategia. A poner los no sé bueno o malo. A defender y a confrontar. No digo que sea malo per se. No, es que lo que... Usted no a lo mejor, pero hoy día los titulares de los diarios también lo señalaban, el tono del debate. La verdad es que uno a un debate va a debatir, va a confrontar ideas, va a confrontar posiciones y va también a poner los temas que le interesan. Entonces, esto del tenso primer cara a cara que están poniendo ahí, yo no vi tensión. Lo que vi yo fue que hay dos posturas muy distintas que representan dos visiones del país muy distintas. Totalmente. Y como era un foro acerca de la pobreza y el candidato Kast no hablaba de la pobreza, sino que hablaba de otros temas, yo creo que también es complejo, porque a uno lo invitan a un foro para hablar de un tema muy importante, que es cómo sacar a aquellas personas que hoy día están en una situación muy compleja en su vida diaria, y finalmente se terminaba evadiendo las respuestas y no contestando el fondo de las preguntas. Ahora, ¿no? pero en contraposición, Janet Jara también, cuando se le preguntaba sobre los distintos temas de la pobreza, fue un foro largo, obviamente. Pero hablaba de, por ejemplo, la colusión, haciendo alusión a Jorge Quiroga, integrante del comando de José Antonio Kast, digamos. Y uno entiende que ahí hay una estrategia que es súper válida, evidentemente.
¿Y a usted no le parece que golpea a las personas más pobres la colusión cuando se ponen de acuerdo los poderes fácticos para cobrar más caro el pollo Estamos o de acuerdo, incluso pero han papel habido de cambios baño? legales y estamos pensando en esa pregunta con respecto a solucionar el problema hoy, no lo que sucedió antes, entendiendo Bueno, que yo eso creo que, yo totalmente creo recriminable. que a los que más afecta Ujú. la colusión es a los más Por pobres, a los supuesto, que más afecta la inflación es a los más por pobres. supuesto. Entonces, son temas que tienen que ver precisamente con cómo enfrentamos a quienes hoy día tienen aún una situación estrecha económicamente y que tiene que ser preocupación de un futuro gobierno abordarlo con políticas públicas serias. Claro, quiero verlo en lo positivo también, en términos de colusión, han habido cambios normativos como la reforma a la ley de defensa de la libre competencia, mayores sanciones, mayor responsabilidad, lo que se gana se comisa, entre otros, usted lo sabe muy bien, o sea, se ha avanzado también en eso. Es un punto solamente, no me quiero quedar en colusión, pero fue parte del foro. Claro, como fue parte del foro, muchas propuestas de nuestra candidata que creo que van en el Sí, sentido claro. que la ciudadanía valora y que donde hay también una visión de cómo incorporamos a las personas donde el Estado tiene que estar presente, no identificando el Estado con una excesiva burocracia como lo planteó la propia candidata Janet Jara, sino identificándolo con las carencias que tienen las personas porque la política no se puede hacer sentada desde la moneda únicamente o desde Teatino 120, hay que hacerla en las regiones, en los sectores rurales, cómo llevar el Estado a las distintas localidades de nuestro país, porque no en todas partes, aunque la gente tenga plata, porque no, ni siquiera es un problema de acceso, sino simplemente de que no Totalmente. hay clínicas o no hay colegios particulares. Por lo tanto, el Estado tiene una obligación de ser fortalecido en la educación pública, en la salud pública, y esa es una de las cosas que también nuestra candidata Janet Jara puso sobre la mesa, de la igualdad del acceso a esas prestaciones que debieran ser universales. Senadora Bodanovich, agradeciendo siempre el tiempo, por supuesto. Vuelvo un poquito atrás a lo que fue la reunión con la expresidenta Michelle Bachelet. A ver, nadie le sorprendería, digamos, el apoyo de Michelle Bachelet a Janet Jara, o sea, eso era evidente, pero son importantes estas señales y estas conversaciones también en términos de la mirada a futuro. Pero desde el punto de vista del análisis político y en términos de que la expresidenta Bachelet actualmente es candidata del Estado de Chile a la Secretaría General de Naciones Unidas, desde la oposición vieron con malos ojos, esto en términos de que una candidata que tendría que ser presidente, eso es lo que se ha dicho desde la oposición, mostrara un apoyo a una candidatura a la moneda y en términos también de lo que sucedió cuando el presidente Boric anunció la candidatura de Michelle Bachelet, dijo José Antonio Caz, Evelyn Matei y también otros que debían haber hablado con los que aspiran a llegar a la moneda antes de levantar esa candidatura. ¿Cómo ve usted esto? Me imagino que no lo ve en ese ámbito, pero ve, de hecho, Nemor, usted decía que espera que Caz eventualmente no tome revancha sobre esto. Yo leí la nota que firmó la presidenta Bachelet, donde valoraba el trabajo de Janet Jara en su gobierno, donde además señalaba que el diálogo, la unidad del país eran fundamentales para el progreso. Por lo tanto, me parece que en ese contexto hay que tomar esta reunión de diálogo político, de unidad, y que en la postulación de la presidenta Bachelet a un alto cargo para el cual cuenta con todas las credenciales, porque no solo fue presidenta 2 veces de nuestro país, sino que además fue la primera mujer que construye ONU Mujeres y Alta además comisionada. quien hace el... Voy a echar un poquito porque ¿Qué le pasó? ¿Está bien? que va a empezar el desfile aquí en la Ah, comuna de perdón. Maule. ¿Ve? Ya, no, Entonces, y vamos cerrando la entrevista para no quitarle claro, mucho tiempo. Gracias. mire, ahí yo les voy a mostrar, voy a hacer Estamos de en vivo. Muestre nomás, corresponsal. aprovecha. Ah, estamos con desfile ahí, qué ¿Ve? bonito, mire. Entonces, estoy aquí en un lugar para poder terminar de hablar con ustedes. No, si estamos en vivo, ¿Ya? excelente senadora, dele nomás, póngase y Así, ubíquese como bueno, necesite. Dígame, dígame. ahí estoy. Bueno, Perfecto, muchísimas gracias. termino con esto. Ya. Creo que es importante que entendamos que la postulación de la presidenta Bachelet es una postulación de Estado, donde la presidenta tiene todas las credenciales para ello y, por supuesto, yo espero que haya esa mirada de país, de Estado y no de política coyuntural para atacar esa postulación que creo que es un honor para Chile y para todos los chilenos y chilenas, independientemente
de la posición política que puedan tener. Ahora, lo último, muy cortito, le preguntaba a Iván Núñez durante el día en el sur a José Antonio Kast sobre esto y decía, en un segundo, cierro acá, y José Antonio Kast decía en realidad como que no le complicaba si Michelle Bachelet apoyaba o no a Yanet Jara, más bien que independiente de eso, si él llegara a la moneda, esperaba que Michelle Bachelet lo invitara para contarle y comentarle cuál es su programa y su propuesta para llegar a la ONU. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo creo que, como digo, es un tema de Estado. Por supuesto, la postulación no es de Michelle Bachelet, es de la expresidenta de Chile en 2 ocasiones, de quien encabezó ONU Mujeres, que la creó y la encabezó, y de quien también fue alto comisionado, que es uno de los cargos más importantes y muy complejos, porque si ustedes recuerdan, a la presidenta Bachelet le tocó visitar China, le tocó visitar Venezuela y hacer informes bastante complejos sobre la situación de esos 2 países, por mencionar algunos. Ella tuvo injerencia y visitó países por muchos lugares del mundo donde realmente su rol fue muy bien valorado, porque efectivamente la ONU tiene algo que decir. Yo creo que hoy día la ONU tiene un desafío, una reestructuración que hacer, retomar el poder que puede tener para lo multilateral, que finalmente vemos como, por ejemplo, en un tema tan importante para nuestro país, que es el tema migratorio, pero que ocurre en muchos lugares del mundo, la complejidad que tiene la migración, la ONU tiene una voz importante que ojalá la pueda recuperar. Y yo conozco a la presidenta Bachelet como la conocemos todos los chilenos y sabemos que ella tiene esa fuerza para poder conducir un organismo tan importante y determinante en este momento de la historia para el mundo. Senadora Paulina Bodanovich, nuevamente muchas gracias por el tiempo, senadora. Liberada para ir a disfrutar Muchas del desfile. Gracias y perdonen el desfile. No se preocupe, gracias por el tiempo, gracias por la disposición. Chao, Nos vemos. Chao. Gracias. Hasta luego.